flujo vaginal en niñas y adolescentes es uno de los temas que más vemos en recurrencia en nuestra consulta diaria y es bastante importante saber enfocarlo para poder darle un diagnóstico adecuado y por lo tanto un tratamiento correcto y preciso, ¿no? Entonces, la vulvitis y la vulvovaginitis, como les decía, es un motivo de consulta bastante frecuente en la práctica ginecológica diaria. Inclusive vemos en nuestro instituto que representa inclusive el 25% de las consultas realizadas en ginecología del adolescente, pero llega al 79% en ginecología en niñas o prepúberes, ¿no? Es la consulta más frecuente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la vulva en la niña difiere sustancialmente de la mujer adulta e inclusive con la adolescente porque involucran otros factores distintos. Entre estos vamos a tener emocionales, anatómicos, clínicos, que pueden llevarnos a un enfoque distinto. Entonces, primero es tener en cuenta cuáles son las definiciones claras. Lo habíamos ya visto un poquito en el tema de patología vulvar con el doctor Corimanya en cuanto a lo que es una vulvitis, que va más hacia la inflamación de la piel y mucosa de toda la región vulvar, y la vaginitis, que es la inflamación de la mucosa vaginal que se acompaña de flujo, ¿no? Puede tener la mucosa vulvar más sana, pero sí hay un flujo evidente. Y la vulvovaginitis, que es la combinación de estas dos, asociadas a síntomas genitales como eritema, picazón, ardor, irritación, dolor o hinchazón. Estas vulvovaginitis pueden ser de dos tipos. Vamos a verlas según sus causas, en las cuales vamos a tener una vulvovaginitis o una vaginitis no infecciosa o no específica, y esta va a ser la forma más común, es la que más vamos a ver en prepúberes también, y que puede deberse sobre todo en su mayoría a una higiene inadecuada o por ejemplo un cuerpo extraño intravaginal. Y las vulvovaginitis infecciosas, en las cuales vamos a tener gérmenes más específicos. Según su evolución en el tiempo, vamos a ver si esta es de forma aguda, menor a 15 días de presentación, si es persistente cuando se prolonga por más de 2 años, y recidivante o recurrente cuando hay periodos de mejoría clínica, pero que recurre nuevamente la sintomatología. Entonces, en cuanto a la etiología, como conversábamos, puede ser distinta y bastante variada. Vamos a tener causas de flujo como oxiduriasis, que es parásitos, cuerpos extraños, como el que podemos ver acá. Podemos tener problemas asociados a la mala higiene y a la inflamación constante, que también va a terminar, por ejemplo, en sinequias. Flujos asociados a tumores vaginales, que también tenemos que verlos. Vamos a tener flujos asociados a infecciones de transmisión sexual, sobre todo cuando están relacionadas a abuso sexual, sobre todo en prepúberes. Tenemos flujos asociados a pacientes con otras patologías, inmunosuprimidas, pacientes que están en tratamiento con quimioterapia, ¿no? La que más les comentaba, que es relacionada a la higiene íntima, y también en las adolescentes podemos ver flujos asociados a la masturbación constante, ¿no? Puede haber también menos frecuente, ¿no? En el caso de fístulas, por ejemplo, rectovaginal, por otras patologías asociadas. Algo importante que tenemos que saber es que las vulvovaginitis en un 70% van a ser de flora bacteriana mixta y no son específicas, no son inespecíficas justamente. Como comentábamos también, en los cultivos vemos más gérmenes que sean en aerobiosis y no en anaerobiosis, entonces por eso también es difícil a veces lograr identificar un germen específico. Y dentro de los gérmenes que vamos a aislar, ¿no? Los más frecuentes son los que son provenientes del tracto respiratorio y del tracto gastrointestinal, generalmente por contaminación, específicamente en niñas prepúberes en las cuales puede haber una contaminación, por ejemplo, de la vía respiratoria hacia la vía vaginal. ¿Cuáles van a ser los más frecuentes? Vamos a tener ahí E. coli, Enterococcus fecalis, también vamos a tener Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococcus, el beta hemolítico, Shigella, ¿no? Que es una de las causas de vulvovaginitis hemorrágica que vamos a ver.
vamos a tener ahí Staphylococcus pyogenes, epidermides, que son más de la flora de la piel. Vamos a también ver otras causas, pero ya más asociadas a lo que es vulvitis, pero ya son de tipo tipos de dermatitis, ya sean irritativas o atópicas, o otras dermatosis en las cuales no necesariamente va a haber flujo, pero vamos a encontrar vulvitis como se había visto anteriormente, como el lichen esclerosis, psoriasis, ¿no? Y cuerpos extraños que sí nos van a dar un flujo bastante fétido, ¿no? Es un flujo bastante fácil de identificar en cuanto a cuando uno puede sospechar de un cuerpo extraño por la fetidez que hay en el olor del flujo vaginal. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, también vamos a verlo un poquito. Como habíamos comentado, en el caso de las niñas prepúberes, es la falta de estrogenización que hay, ¿no? Tenemos que diferenciar, por ejemplo, tenemos aquí imágenes de una vulva en una recién nacida, en la cual todavía hay un influjo hormonal por parte de la mamá, donde todavía hay un poquito de hiperpigmentación, ¿no? A diferencia de una prepúber ya de edad más avanzada, en la cual los labios menores se han adelgazado, la pigmentación ha desaparecido, la zona de la piel vulvar es mucho más adelgazada, el tejido subcutáneo ha disminuido, ¿no? Hay falta de vello púbico y tenemos lo que es la cercanía entre la vulva y la región anal. Al ser un perine bastante corto, vamos a tener ahí justo una de las causas, que es la contaminación de ano hacia vagina. Entonces, en cuanto a los signos y síntomas, tenemos que tener algo que quería acotar, sobre todo con las prepúberes, las niñas pequeñitas de 3, 4, 5, 6 años que todavía no saben diferenciar, ¿no? Ellas, generalmente las que todavía no logran dar o expresar cuál es su molestia, solo se tocan, ¿no? La mamá viene diciendo, mi hijita se toca todo el rato, o se toca y grita, yo siento que se rasca, pero ella dice que le duele, no sé si le pica o si le duele, si le arde. Ellas no saben diferenciar estos síntomas entre picor, ardor, dolor, molestia, ¿no? Entonces ellas generalmente solo dicen me duele, o tienden a llorar, a gritar y a tocarse, ¿no? Entonces viene ahí nosotros un poquito poder ayudarlas a diferenciarlo, y en el caso que no se pueda, identificarlos con los signos que veamos, ¿no? Generalmente las vulvitis van más asociadas a quemazón y a prurito. Como les digo, pueden ser con o sin leucorrea, que ya sería vulvovaginitis, y lo que más vamos a ver es un eritema vulvar que puede llegar hasta el perine y el ano, y el ángulo genitocrural. En las vaginitis, que están más asociadas a leucorreas, que son constantes, las de abundancia y de aspecto variable, ya sean los colores, y a veces pueden estar estriadas de sangre con rasgos sanguinolentos. La sensación generalmente es de prurito y la de quemazón es más inconstante. Entonces, en cuanto al diagnóstico, siempre el examen físico integral. Ya sabemos que tenemos que hacer un examen físico completo, porque justamente tenemos que diferenciar ahí también que las adolescentes que ya están en un Tanner 2, 3, ya empezaron una menarquia, ellas van a tener una secreción vaginal durante la ovulación, durante el ciclo, con diferentes características. Ya sabemos que durante la ovulación es un flujo, yo siempre les digo, ¿no? Como una clarita de huevo, que es más espesa, más ligosa, ¿no? Que ellas puedan identificar qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? El flujo del ciclo menstrual normal no pica, no arde, no huele mal, no causa molestias, ¿no? Sí puede, en algunas pacientes que tienen mayor o menor lubricación a nivel de la vagina, van a encontrar un poquito más de humedad, pero eso no es patológico, ¿no? Entonces, saber identificar lo normal de lo anormal. Y en lo normal vamos a encontrar, ¿no? Eritema vulvar, una secreción con mal olor, edema en la vulva, signos de rascado cuando veamos en los signos de la vulva, vesículas, úlceras, otros signos de abuso sexual asociado, ¿no? Desgarros, por ejemplo, si hay también condilomatosis, tumoraciones, otros signos de enfermedades sistémicas, y también tener en
cuenta, por ejemplo, pacientes no necesariamente prepúberes de 2, 3 años o 4 que todavía están en lo que es continencia urinaria y fecal, ¿no? Sino también en pacientes, por ejemplo, con retraso, pacientes con otras comorbilidades que puedan seguir teniendo una incontinencia urinaria o fecal por un problema de base y que puedan seguir haciendo vulvitis o vulvovaginitis a repetición. Entonces, la idea es diferenciar una de otra, ¿no? Que es lo que generalmente cuesta un poco más. Entonces, vamos a ir viendo distintas vulvovaginitis y sus características, sobre todo de las que más se presentan, ¿no? En lo que es cuerpo extraño, como les comentaba, la secreción es mucho más fétida, vamos a inclusive grisácea, vamos a buscar a nivel vaginal con la maniobra de Capraro, ¿no? Que es levantar hacer una capita con los labios para poder ver en el canal vaginal. No necesariamente lo vamos a encontrar a simple vista, pero podemos sospecharlo, ¿no? Para eso otros exámenes auxiliares que vamos a utilizar, por ejemplo, radiografía o vaginoscopía, ¿no? En Candida albicans, que se da más en prepúberes y bebés que utilizan aún pañal, que hacen dermatitis de pañal también por Cándida, ¿no? Y en las mayorcitas, que ya vamos a ver el flujo clásico de Candida albicans, blanquecino, grumoso, ¿no? Más espeso. Tenemos otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad periorificial granulomatosa, ¿no? Los pediatras generalmente lo ven un poquito más. Generalmente las lesiones son a nivel facial, pero también se reportan lesiones a nivel de genitales y tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso es importante el examen físico de todo, ¿no? Ver los antecedentes de infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales o alguna otra infección que esté concomitante o que haya sido de reciente inicio. El líquen escleroso, la clásica lesión en reloj de arena o en 8, ¿no? Que ya hay más un plano de vulvitis que flujo en general, pero que hay que darle igual tratamiento con corticoides. Tenemos vulvovaginitis por Streptococcus pyogenes, por ejemplo, bastante con un flujo purulento clásico, teñido generalmente con estrías sanguíneas y asociados a dermatitis. Ahí tenemos que tener en cuenta que esa vulvovaginitis se puede dar y coincidir con un proceso respiratorio o un hipético, ¿no? Puede asociarse a proctitis y estreptococia perianal hasta un 20% de los casos. Tratamiento en este caso con penicilina benzatínica o con macrólidos. Como les comentaba, con infecciones respiratorias concomitantes, tenemos acá, por ejemplo, con Streptococcus pneumoniae. Generalmente es una infección previa o simultánea de vías respiratorias superiores, y este tipo de flujo es un flujo bastante mucopurulento, bastante mucoso, y generalmente no se asocia a un cuadro vulvar intenso, ¿no? Es bastante más leve o un eritema leve. La clásica por la cual nos vienen pacientes en la emergencia, ¿no? Porque la gran mayoría de las vulvovaginitis nos llegan normalmente por consultorio, pero ¿qué vulvovaginitis llega por emergencia? Aquella que se puede confundir o que es un diagnóstico diferencial para lo que es sospecha de abuso sexual o una hepatocamenia, ¿no? Es la vulvovaginitis por Shigella, que nos da generalmente una vulvovaginitis hemorrágico sanguinolenta, en la cual vamos a tener microulceraciones a nivel de la vulva, a nivel del meato uretral también, y va a haber sangrado. No es un sangrado abundante, pero sí realmente para una niña pequeñita, ¿no? Que se ve que el calzoncito está manchado, ¿no? Es bastante escandaloso y bastante preocupante para la mamá, y generalmente la traen diciendo: a mi hija la han violado, a mi hija le han hecho algo, la han abusado, quiero que la vean, qué es lo que le han hecho, y cambiar ese concepto de que es una infección y que eso tiene tratamiento y que no hay ningún otro signo de abuso, ¿no? A veces es un poquito difícil. Como les decía, son microulceraciones acompañadas del sangrado, y no necesariamente va a haber un antecedente de diarrea. La vulvovaginitis por cándida
vamos a tener el flujo vaginal blanquecino, grumoso, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta que se presenta y es bastante recurrente en pacientes que están usando antibióticos, pacientes con diabetes juvenil o diabetes tipo 1, pacientes inmunosuprimidas o que estén recibiendo algún tipo de corticoide, ¿no? En el instituto sí tenemos bastantes pacientes con este tipo de patología asociada por una patología de base, pero sí igual en pacientes sanas vemos la Candida albicans, sobre todo relacionado a pacientes un poquito ya mayores, ¿no? Adolescentes sobre todo. Entonces, en cuanto al manejo, que lo que veríamos sería un fluxograma que nos ayude a ubicarnos qué hacer con cada una de las pacientes, ¿no? Entonces, primero, sé que una paciente viene con una vulvovaginitis, veo si esta paciente tiene sangrado o no tiene sangrado, por ejemplo, y las que tienen sangrado, recordemos a la cabeza generalmente por prevalencia Shigella, ¿no? Pero también puede ser por causas, por ejemplo, por condiloma y que hubo rascado y que eso generó algún tipo de sangrado, cuerpos extraños que también pueden generar sangrado leve, hemangiomas, líquida esclerosa por el rascado, descartar igual pubertad precoz, si ha habido algún otro trauma, incluye ahí abuso sexual, tumores, prolapso uretral o enfermedad cutánea vulvar, Shigella, ¿no? En el caso de las que no tienen sangrado, se hace un examen en fresco y un cultivo de secreción y buscamos si es una microbiota normal o es un patógeno específico. En la microbiota normal nos va a salir un cultivo negativo y lo que vamos a ver es que generalmente ha sido por alguna otra cosa, ¿no? Cuerpo extraño como toallitas o papel, vulvovaginitis en específica que les comentaba que es sobre todo por una mala higiene, enfermedades sistémicas de otro tipo y oxiuros, ¿no? Acá tenemos las que son por parásitos. Y si tenemos patógenos específicos, vamos a identificar si son de tipo, por ejemplo, respiratorio, entérico o son infecciones de transmisión sexual que generalmente van a estar asociadas a abuso sexual, a menos que tengamos un adolescente con que ya haya iniciado relaciones sexuales. Entonces, los exámenes auxiliares que vamos a realizar y de los cuales nos vamos a ayudar para el diagnóstico es sobre todo el cultivo de secreción vaginal, ¿no? La vaginoscopía, vaginografía que también nos puede ayudar a encontrar cuerpos extraños, exámenes de heces seriados y test de Graham para descartar vaginitis por parásitos. Ya tenemos un Betochi, el cual generalmente es el que utilizamos para las vaginoscopías, por lo que es bastante delgado. Y este es el fluxograma que nosotros tenemos en el instituto, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con las licenciadas de obstetricia, las cuales son corresponsables con nosotras, en las cuales lo primero que se hace es, si se encuentran criterios de vulvovaginitis, es confirmar si hay factores de riesgo y corrección de lo que es el higiene. Generalmente le damos el chance, si nos parece que es una vulvovaginitis inespecífica, al menos 2 semanas con una buena instrucción de una buena higiene genital, y si la paciente presenta mejoría, perfecto, se hace un refuerzo de lo que es la consejería en aseo genital y se le da de alta a la paciente. Si no hay mejoría, recién se pasa a un cultivo de secreción o un antibiograma y se le brinda, según el resultado, un tratamiento específico. Si la paciente mejora, perfecto, va de alta. Si la paciente no mejora, a pesar de los tratamientos, recién pasamos un segundo nivel en el cual se puede hacer una vaginoscopía para buscar una identificación de la etiología. Según esta etiología, se da un tratamiento específico, y si no mejora, se puede dar, por ejemplo, ahí lo que son antibióticos asociados a estrógenos, ¿no? Y si a pesar de eso no hay mejoría, se vuelve a hacer nuevamente un cultivo de secreción, buscando nuevamente la etiología específica. En cuanto al tratamiento, ¿no? En cuanto a lo que son vulvogenitis por parásitos,
podemos tener ahí, sobre todo, ¿no? Con Enterobius vermicularis damos albendazol, mebendazol o netosuxanida, que van bastante bien las pacientes asociadas a su consejería de aseo, como siempre. Recordemos que tiene que llevarlo toda la familia. Y en cuanto a antibióticos, según el cultivo de secreción vaginal y antibiograma, en el caso de gérmenes anaeróbicos, vamos a encontrar en el cultivo, ¿no?, leucocitosis sin un germen específico, y ahí nos vamos hacia los gérmenes anaerobios y damos generalmente tratamiento con metronidazol a 30 miligramos por kilo día, generalmente por 10 días. En el caso de gram negativos utilizamos ciprofloxacino. En el caso de Shigella nos va bastante bien con ciprofloxacino a nosotros. Ahora, se está viendo bastante resistencia al ciprofloxacino en Lima, entonces podemos utilizar también ampicilina. En el caso de los gérmenes respiratorios, hemos visto que podemos dar el tratamiento con amoxicilina, con macrólidos como azitromicina, o en dado caso también hemos visto cuando no hemos tenido alguna de estas a disposición, con el cloranfenicol también nos ha ido bastante bien. En Gardnerella y Mobiluncus también el tratamiento con metronidazol. A recordar también bastante que en el caso de Gardnerella muchas veces hay esta disyuntiva de ¿es una infección de transmisión sexual o no? ¿No? En el caso de Gardnerella, nosotros, bueno, obviamente siempre se hace una evaluación completa para ver si hay algún factor de riesgo de abuso, pero Gardnerella puede ser por contacto, ¿no? No necesariamente de transmisión sexual, sino por el contacto que a veces las niñas duermen con las mamás, contaminación en los servicios higiénicos, y que encontremos esto como germen específico. Algo más importante en cuanto al tratamiento son las cremas locales que vamos a utilizar. Generalmente las utilizamos para la vulvitis que ya están en resolución, ¿no? Generalmente damos el tratamiento específico y hay vulvitis residuales, enrojecimiento que queda al final, después de verdad el tratamiento antibiótico, y para recuperar la protección a nivel de la epidermis en esa zona, como les comentaba que está bien adelgazada, podemos utilizar ahí, por ejemplo, óxido de zinc con vitamina A, óxido de zinc solo también, si es que no hay a la mano, pero va bastante bien. Evitar sobre todo este tipo de cremas triples, como comentaban también temprano, que ya felizmente se está viendo de que no se comercialicen de esa manera, que generalmente es lo que les recetan las pacientes. Pacientes vienen con mucho tiempo recibiendo este tipo de cremas triples que tienen corticoides, que tienen clotrimazol y todo, ¿no? Entonces no nos ayudan, ¿no? Sino muchas veces nos retrasan el tratamiento adecuado. Se pueden utilizar sustancias edificantes como ácido láctico o jabones con ácido láctico. Y para casos crónicos o de difícil tratamiento o que no mejoran con el tratamiento de primera línea, podemos utilizar también estrioles, ¿no? El clásico, el 0,01% en crema en los genitales externos. En el caso de un cuerpo extraño, pues identificar el cuerpo extraño, la paciente entra a sala de operaciones y bajo sedación se hace la extracción del cuerpo extraño. Se pueden hacer lavados también, a veces es solamente restos de papel higiénico, y si es que no hay una sala a la mano, se podría hacer un lavado con una sonda de alimentación delgada, ¿no? Con cloruro, para hacer un lavado a nivel de la vaginita. Pero también, si el cuerpo extraño es más grande, en sedación, antibiótico profilaxis y seguido de estriol en estos casos, sí, porque va a favorecer lo que es la epitelización, generalmente por 10 a 15 días. En el tratamiento según la etiología, ya sea según lo que encontremos en la videovaginoscopía, por ejemplo, muchas veces damos tratamiento, se entra en la videovaginoscopía y se encuentran estas microulceraciones a nivel de la vagina y nos damos cuenta que es por una Shigella, ¿no? U otros procedimientos. Los antimicóticos también van a ser de acuerdo al cultivo de secreción vaginal y el fungigrama, ¿no? Podemos dar fluconazol, itraconazol.
A veces hemos encontrado que sí, efectivamente puede haber algún tipo de resistencia en el fungigrama. Algunos recomiendan voriconazol, es un poquito difícil para dar. Generalmente se da vía endovenosa, pero también hay vía oral. Generalmente ahí sí lo manejamos un poquito con pediatría, pero nos va bastante bien con el fluconazol y con itraconazol en todo caso. Tratamientos alternativos puede ser, como les comentaba, el estriol, pero siempre con previo descarte de algún tipo de patología tumoral. Y aquí viene lo más importante en realidad del tema. Como les decía, en nuestro fluxograma lo que generalmente siempre hacemos es primero hacer la consejería de higiene genital en niñas y adolescentes. Se les explica a la niña que el problema que se está teniendo generalmente, bueno, casi el 80% de las pacientes es por una mala higiene, ¿no? Es de tipo en específico, y antes de hacer un procedimiento invasivo como un cultivo de secreción vaginal, primero vamos a tomar las medidas de higiene adecuada. En estas hay que incluir lo que es la higiene después de la deposición, utilizar jabones neutros en el caso de las prepúberes. En algunas posmenárquicas podemos utilizar un pH un poquito más ácido con ácido láctico. El uso limitado de cremas protectoras, que ahí vienen las cremas triples clásicas que a veces les ponen, o el uso excesivo de Hipogloss, Dr. Simon y todas estas cremas que a veces las usan también sin medir. El uso limitado de toallas húmedas, ¿no? Muchas veces piensan que con la toalla húmeda es mejor, pero las toallas vienen con alcohol, vienen con otros compuestos que son irritantes. Evitar el uso de ropa sintética o ajustada, ¿no? Las clásicas panties en las niñas pequeñitas, cosas tan simples como verificar que las truzas de las niñas hayan sido cambiadas de tallas según el crecimiento de la niña. Muchas veces se quedan con los calzoncitos y las niñas están con los calzoncitos tan apretados que se están jalando y jalando porque les incomoda, y en esa manipulación es donde se terminan contaminando, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, en las niñas más pequeñas comentábamos que se puede utilizar, por ejemplo, una chata en la cual se puede echar a la niña en posición de ranita para que se le pueda hacer el aseo genital adecuado. Y en el caso de las adolescentes, que ya lo que yo siempre les recomiendo, no van a poder saber si se están haciendo bien hasta que no conozcan su cuerpo adecuadamente. Entonces, cierren la puerta, cojan un espejo, visualicen cómo son sus genitales, aprendan a ver cuáles son los labios mayores, cuáles son los labios menores, hagan un aseo genital adecuado, verifiquen que después de hacer el aseo si efectivamente se han hecho un aseo correcto, para que se estén dando cuenta si lo están haciendo de manera adecuada o no. ¿No? El cuidado con los útiles de aseo también importante, porque a veces generalmente decimos, sí, utiliza un jabón neutro, estos que son para bañar bebé de glicerina, y utilizan los jabones de glicerina que son en barra, y pues el jabón de glicerina lo dejaron en el baño y lo utilizó papá, hermano, quien entró a la ducha utilizó el jabón de glicerina. Entonces son jabones que se pueden contaminar, ¿no? Tener cuidado, que les pongan nombre, o utilizar esos que son en dispositivos líquidos para evitar de que haya algún tipo de contaminación de los útiles de aseo, ¿no? Igual con las toallas. Cuando se van a secar, se puede secar con papel toalla de forma suave, evitar raspar la zona genital o hacer una fricción muy fuerte en el secado, ¿no? Todas esas cosas que nos ayudan a prevenir. Ahora en época de verano, importantísimo también, cándida es una de las prevalencias que se da en esta época del año, ¿no? Las chicas que van a hacer deportes, que van a hacer natación, evitar que se queden con la ropa húmeda, el cambio de calzón, que las truzas sean lavadas solamente con jabón, ¿no? Muchas mamás dicen, no, es que tiene que ser bien blanquita, doctora, y les ponen lejía, todo, le hacen un combinado para el aseo de las truzas, ¿no? Entonces también tienen sustancias irritantes que terminan haciendo empeorando el cuadro, ¿no? Entonces, el lavado de las truzas solamente con jabón, secado y idealmente planchado, ¿no?
Entonces, esas cositas que son las en las que más tenemos que tomarnos el tiempo para poder guiar a nuestros pacientes en la primera medida, porque finalmente esta higiene genital en las niñas y en los adolescentes va a ser la que se va a conservar hasta el final y que es finalmente lo que va a hacer que luego de que identifiquemos si tenemos que dar un tratamiento específico va a permitirnos prevenir una nueva infección. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Interesante. Este es un tema que, como había dicho, nos vamos a tocar siempre, ¿no? Las infecciones vaginales. Hay una pregunta que creo que en parte tiene varios aspectos, ¿no? Uno pone el tratamiento con fluconazol por cuánto tiempo y recomienda clotrimazol en crema. Y entonces hay que enfocarnos en la edad, ¿no? Porque no es raro que en la consulta vengan todas las niñitas, independientemente de la edad, a todas les dan clotrimazol si es que tienen un prurito, ¿no? Y como ya sabemos, dependiendo de la edad, es el agente etiológico, ¿no? Entonces, dejo a ver para estas preguntas con respecto al clotrimazol. Ya, en cuanto al uso de las cremas, efectivamente, como les decía, primero las medidas higiénicas durante al menos 15 días para identificar si es que es solamente una vulvovaginización específica y en el caso de el uso de las cremas como clotrimazol, idealmente se hace como máximo por una semana y se evalúa nuevamente a la paciente. En el caso del fluconazol, generalmente lo damos en niñas ya un poquito más grandes, ¿no? Que pueden tomar la medicación. El fluconazol en realidad está dosificado a dosis únicas. Sin embargo, en vulvovaginitis recurrente por cándida se puede dar la dosis inicial y luego se puede dar hasta una vez al mes, dependiendo de cómo vaya la paciente, ¿no? Para evitar la recurrencia. Sí, es importante lo que mencionas y la edad también, ¿no? Recordar que el pH vaginal de las niñas pequeñas no permite el crecimiento de la cándida, salvo cuadros de inmunosupresión, ¿no? Sí, generalmente asociados a eso. Así es. Entonces, si son niñas pequeñitas, no usamos clotrimazol, buscamos el agente que generalmente puede ser incluso inespecífico, más que específico, y si es específico, pues bien. Y lo otro que hay que recalcar es que muchas veces tenemos un cultivo de secreción con leucocitos, pero cultivos negativos, ¿no? Y lo asumen como negativo, ¿no? Sí, y hablamos que justamente era para más anaerobiosis, ¿no? Entonces ahí generalmente tratábamos con metronidazol porque no podían ser identificados. Y generalmente es mixto, ¿no? Es mixto. Claro, esto es importante porque muchas veces te traen 2, 3 cultivos negativos, pero con leucocitos, ¿no? Y dices, todos mis cultivos han salido negativos. ¿Y por qué no salen? Porque no han coberturado la parte de anaerobio, ¿no? Después acá hay otra pregunta también que dice, ¿cómo recomienda el ácido láctico y por cuánto tiempo? Ya, como les comentaba, generalmente lo mismo. En el caso del pH de las niñas pequeñas y prepúberes es más alcalino. Entonces, lo que utilizamos generalmente es un jabón de glicerina con pH neutro. En el caso de las púberes que ya tienen un pH más ácido, sí podemos asociarlo a un jabón con ácido láctico. El aseo genital la idea es 2 veces al día, uno durante la mañana y uno durante la noche, pero igual pueden utilizar también el pH neutro, ¿no? Pero es para el aseo genital, no es que haya un tiempo específico, ¿no? Puede ser más tiempo. Eso es muy importante. Y en base a tu experiencia, ¿qué es lo que más se ve? ¿Vulvoginitis específicas o inespecíficas? Definitivamente las inespecíficas, ¿no? Como les comentábamos justo ahí, el 70% son inespecíficas y la gran mayoría al ser por contaminación, que son generalmente de gérmenes entéricos, vamos a tener lo que comentábamos de cultivos de secreción con leucocitosis, pero sin un germen específico que se pueda cultivar, ¿no? Más relacionados a anaerobios. Y preguntan si el cultivo de secreción vaginal se debe asociar el urocultivo.
En realidad no es algo mandatorio. Yo creo que todo depende del examen físico y de la historia clínica, ¿no? Como les comentaba muchas veces, sobre todo en niñas pequeñas, no logran referir si es el ardor al orinar, si es solamente en la vagina, refieren en la vagina, pero en realidad es una infección urinaria que cuando cae la orina, que generalmente está contaminada, genera picor, ardor o alguna molestia a nivel vaginal. Entonces, ahí es más que todo full anamnesis con la mamá y ahí se puede asociar un urocultivo si es que hay una duda de si es una infección urinaria o es una vulvitis o es una vulvovaginitis, ¿no? Bueno, también según los signos. ¿Pueden estar juntas? Sí, pueden estar juntas. Estamos viendo que uno de las etiologías de vulvovaginitis es el Escherichia coli, que también es el primer germen a nivel urinario, ¿no? Pero no es mandatorio. En las niñas que nos pueden dar mejor anamnesis, ya más grandes, podemos diferenciar totalmente la sintomatología. Y acá hay dos preguntas, como esperando ahí que el doctor Perimaña ingrese. ¿Es normal que las niñas siempre manchen la truza o solo doy tratamiento cuando hay molestias? Eso es lo que también íbamos a comentar. En las niñas prepúberes no deben manchar la truza porque no tienen una secreción propia. En las niñas púberes que ya han empezado, que son posmenárquicas, recordemos que vamos a tener el flujo que puede, al ser un flujo ácido, ¿no?, propio del ciclo menstrual o durante la ovulación, pueden más que manchar, se ve una leve capa a veces amarillenta por la acidez de la secreción vaginal, que, como les digo, no se acompaña ni de molestias, ni de mal olor, ni de picor, ni ninguna otra molestia, ¿no? Entonces, en las niñas pequeñitas, sí, la mamá generalmente viene a la consulta diciendo, mi hija mancha, es más, trae las truzas, y podemos identificar si evidentemente hay secreciones, ¿no? Entonces, ahí sí, igual seguimos el fluxograma de hacer el aseo en la consejería de aseo genital, y si no, se pasará a un cultivo de secreción vaginal si es algo muy evidente. En las posmenárquicas, siempre la consejería, identificar si es realmente el flujo propio del ciclo menstrual o si es algo anormal que ya genera alguna molestia y se pide cultivo. Tengo una pregunta interesante. ¿El uso de probióticos ayuda para la secreción? En realidad, justamente hice una lectura básica de eso y no refieren, porque muchas veces dicen sobre el uso de probióticos vía intestinal, que mejora la flora vaginal, y no está demostrado en realidad. Lo que sí se ha visto, más que todo relacionado a Cándida, es sobre pacientes con mucho uso de alimentos procesados o incremento de uso de índices de glucosa alto, ¿no?, que generalmente son dulces o alimentos procesados en sí, que puede incrementar o que puede agravar el cuadro, pero no de probióticos para flujo vaginal. Aquí pregunta, ¿las niñas con pubertad precoz hacen bastante flujo vaginal? Las niñas con pubertad precoz, justamente porque se adelanta la pubertad, se puede ver la secreción vaginal que nosotros esperaríamos ver en una puber, ¿no?, o una adolescente posmenárquica. Pero no es que haga un flujo adicional o más evidente, ¿no?, sino que se ve o sorprende más porque es en una edad en la cual no se espera. Claro, además que recordar que la leucorrea fisiológica, es como solo lo dice, fisiológicos, es normal, pero depende de la edad, se da por el estímulo estrogénico. Entonces, tenemos una leucorrea fisiológica en una niña pequeña, sí podemos sospechar una pubertad precoz, ¿no? Es un indicio, pero si lo tenemos en una niña de 15, 16 años, se puede considerar normal, ¿no?, y las características que estas va a tener.
Eso es importante. Y una pregunta, la última ya, para darle pase al doctor Porimaña, que debe estarse conectando. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones generales en pacientes posmenárquicas con respecto a la alimentación? Bueno, en las pacientes posmenárquicas en general, lo que siempre hacemos en consultoría también con nutrición, ¿no? Una nutrición saludable, balanceada. Sí hay que, generalmente también cuando se ven en disruptores endocrinos, ¿no? Dentro de la alimentación, evitar o disminuir el consumo de medicamentos, de alimentos envasados, o por ejemplo esto con los alimentos congelados que hayan sido tratados, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Dentro como de los disruptores que podrían ver y que podrían generar también un tipo de patología a nivel del ciclo. Bueno, este tema es muy, muy interesante porque realmente hay muchas cosas por conversar al respecto, a pesar de que es algo, entre comillas, para nosotros rutinario, muchas veces se encuentra en la práctica médica y a veces no saben de qué manera enfocarlo, ¿no? Y a veces somete pues, a procedimientos, como habíamos conversado, a veces innecesarios, ¿no? Procedimientos, pruebas que no son muy necesarias. Y otra cosa que también no debemos dejar de mencionar es de que pacientes con infecciones urinarias a repetición tienen que tener una evaluación por ginecología, porque muchas veces curan la infección y recidiva y la causa puede ser ginecológica, ¿no? Vaginal. Sí, también hemos visto bastante, doctora. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa de urología, no? Sí, sí. ¿Qué pasa de urología para gine? Sí, curamos la infección vaginal y terminaron los años de sufrimiento de la menor, de las infecciones urinarias, de las cistoscopías y todo lo demás, ¿no? Entonces siempre infecciones urinarias a repetición, pasar una evaluación por ginecología.